Bueno, y ahora sí, empiezo a grabar ya para comenzar la clase. Y déjenme entonces también empiezo a compartir, ¿no? Ya para entrar en detalles y, como les decía, poder terminar relativamente temprano para que puedan despejarse por lo menos de esta clase a la otra. Déjenme ver, no me permite compartir. Ya. Bien, ahí estamos, ¿no? Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer hoy es un poquito de la interpretación de la derivada. Nosotros ya lo hemos discutido, vimos con los límites, también como ya platicaba, cómo podíamos calcularla, ¿no? La idea es, bueno, relativamente lo que tengo aquí en esta figura, ¿no? Nosotros tenemos una superficie representada por esta ecuación, z igual a una función que depende de x y de y. Definimos así la superficie S, ¿no? Y de forma que yo puedo encontrar, dados un x0 y un y0, puedo encontrar un z0 y podría encontrar un punto en el espacio que esté sobre la superficie, ¿no? Entonces, puedo encontrar este punto que va a estar sobre la superficie, ¿no? Y que va a ser este que tengo denotado aquí. Y entonces, si nosotros lo que hacemos es cortamos con un plano vertical en cualquier dirección, obviamente lo que nos interesa es que este plano esté en la dirección de un vector general que llamamos U, como lo habíamos visto. Entonces va a intersectar a la superficie, ¿verdad? Yo tengo el plano, lo habíamos hecho originalmente con X y Y, ahora lo hacemos cualquiera, y entonces esta intersección me va a generar una curva, ¿no? Todo esto ya lo discutimos, nada más estoy haciendo como resumen para entrar en detalle de qué es lo que estamos encontrando. Y yo, al intersectar esta superficie, voy a obtener, obviamente, una curva, ¿no? Que es lo que habíamos estado haciendo en X y Y. Esta curva, bueno, le llamamos C, y es la que se está dibujando aquí en azulito, ¿no? Yo corto en cualquier dirección y se me genera esa curva, ¿no? Y lo que nos va a interesar es encontrar la tasa de cambio de la superficie en la dirección a ese plano, o la tasa de cambio de esa curva, ¿no? Como habíamos estado haciendo cuando sacamos las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. Es lo que hacíamos, ¿no? Encontrar la tasa de cambio en la dirección de X o la tasa de cambio en la dirección de Y. Ahora nos interesa un aspecto más general, ¿no? Y aquí nada más, como para ponerlo más forma, vamos a encontrarlo. La pendiente utilizando el sistema de la mano derecha. Si se fijan, por ejemplo, si yo sacaba la regla de la mano derecha, por ejemplo, si voy de Y a Z, me da el cambio que va sobre la dirección de X, ¿no? Si voy de Z a Y, me da sobre la dirección, ese ya lo dije, ¿no? Si voy más bien de Z a X, me da en la dirección de Y, así, ¿no? Ahora, exactamente ahora, en lugar de tener X y Y, lo que voy a tener es en la dirección de U a Z, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en mi figura, tengo U, bueno, a ver si se ve como que U medio que sale, ¿no? Hacia de la pantalla. Entonces voy a tener de U a Z, Z es el eje vertical, y entonces me da una dirección así, ¿no? Que es la que medio sale de la pantalla. Entonces, si se fijan, puedo obtener, bueno, o más o menos revisar nada más con respecto a esos vectores, cuál es la tasa de cambio, la dirección de la tasa de cambio que me interesa. Y aquí es lo que nada más les pongo, ¿no? Por ejemplo, si fuera U igual a I, entonces iría de I a Z o de Z a I y me da en la dirección de Y o menos Y, ¿no? Esa sería la idea que estamos utilizando ahorita nada más como para ubicarnos, ¿no? Y eso me daba la parcial con respecto de X, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto, nada más ahorita estamos entrando en detalles de cómo lo podemos ver. Y en cuanto a la interpretación, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, si tenemos que esta superficie nos está representando las temperaturas en función de sus coordenadas X y Y, entonces, al yo intersectar con este plano, yo voy a encontrar cómo está cambiando la temperatura en la dirección de U, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo tengo en esta superficie completa, que es todo una diferencia de temperatura, ¿no? A cada punto en X y Y le asocio una diferente altura que me da la temperatura, ¿no? Entonces yo podría encontrar cómo va cambiando en esta dirección la temperatura, que es lo que nos va a interesar, ¿no? O sea, la propagación. Si yo, por ejemplo, caliento una superficie metálica grande, nada más la caliento de un lado, obviamente el calor se va a ir propagando en esta dirección, ¿no? Si mi fuente de calor está aquí, el calor se va a ir propagando así. Entonces yo podría ir encontrando cómo va aumentando
temperatura en esta dirección, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si quieren, busquen la forma de la ecuación de advección. La ecuación de advección es una ecuación diferencial, de las primeras que se estudian en ecuaciones diferenciales, y lo que nos dice es eso, ¿no? Cómo se va el cambio de temperatura con respecto al tiempo. Sirve para muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita en particular para la temperatura. Para la gente que vaya a lo mejor a ciencias atmosféricas, que le interese ver cómo se propagan los vientos o algo así, también nos sirve para ver flujos. Básicamente el calor, como vieron en física, lo podemos entender como un flujo. El flujo de cómo se está propagando esto sobre la superficie de la placa o sobre una superficie tridimensional. Entonces, esa ecuación de advección nos da la propagación de un flujo. Puedo estudiar igual, 1000 cosas, ¿no? Aire, agua, lo que quiera, ¿no? Y entonces, eso, pero si se fijan, eso entonces está relacionado, bueno, yo tengo que es por una ecuación de diferencial, pero también por estas derivadas direccionales o parciales, ¿no? Que ya sé que yo puedo denotar de esta forma, ¿no? Habíamos dicho que esta era una notación muy común en los libros, muy cómoda, porque nos dice que es la tasa de cambio o la derivada en la dirección de U, de F, en la superficie de F, en un punto P0, ¿no? Obviamente queremos en un determinado punto cómo es la tasa de cambio. Podemos tener a diferentes puntos diferentes tasas de cambio, o si no evaluamos, podríamos tener una función que nos da la tasa de cambio en general, ¿no? Entonces, bueno, esa es la interpretación y eso es, en resumen, también de lo que ya habíamos discutido, de qué es lo que queremos obtener con esta derivada direccional, ¿no? Entonces, sobre una superficie yo quiero saber cómo está cambiando la superficie en una dirección en particular. Y ya la superficie, ¿qué significa? Bueno, ya dependerá de eso, ¿no? Ahorita vamos a dejarlo en 2 dimensiones, bueno, una curva tridimensional o una superficie tridimensional que depende solo de 2 variables, X y Y, ¿no? Para que lo visualicemos más fácil. Ahorita ya nos vamos a la generalización. Pero bien, entonces para poder hacer esto más sencillo, pues entonces vamos a definir esto que les digo que es el gradiente, ¿no? Vamos a ver a qué significa esa palabra, ¿no? Entonces, para no tener que hacer los cálculos siempre con el límite, pues lo queremos hacer más eficiente, ¿no? Queremos encontrar la derivada direccional en una cierta dirección, para lo cual, pues nada más regresando a la definición que ya habíamos utilizado, vamos a hacerlo sobre una trayectoria simple definida por estas, o por esta recta, ¿no? Yo sé que la ecuación x igual a x0 más s por u1 y y igual a y0 más s por u2, le da las ecuaciones paramétricas de una recta, en donde pasan por la recta pasa por x0, y0, u1, u2 le define la dirección, y el parámetro s es el que me va a decir qué tan grande o qué tan corto es el vector, ¿no? Con s, el parámetro definido por la longitud de arco, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la tasa de cambio de la superficie definida en F con respecto a S, pues yo puedo aplicar directamente regla a la cadena, como lo había estado haciendo, ¿no? Siempre. Yo sé que al cambiar la posición X y Y, me va cambiando la superficie F. Si me muevo de diferentes puntos, la superficie va cambiando, ¿verdad? Pero yo sé además que X depende del parámetro S, ¿no? Si queremos ver cómo está cambiando esta X o si queremos ver cómo está cambiando esta Y, pues obviamente tenemos que variar el parámetro S. U1, U2 me da siempre la dirección, eso no va a cambiar. Y0 y X0 y Y0 también es un punto en particular que no va a cambiar. Y entonces si quiero ir variando más grande o más chico, es ese, ¿no? Entonces, hacemos la parcial de F con respecto de X, evaluada en un punto, regla la cadena, entonces multiplicado por la derivada de X con respecto de S. ¿Cómo cambia F con respecto de X y cómo cambia X con respecto de S, ¿no? Más la parcial de F con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de S. Derivadas totales porque solo depende de S y parciales porque depende de X y Y. Y es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo está cambiando la superficie F conforme voy moviendo en la dirección de Y? Ya lo hicimos con la dirección de X, ahora lo vemos en la dirección de Y. ¿Y cómo cambia Y con respecto al parámetro S? Entonces, directamente esto sale de regla de la cadena y la interpretación tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Si hacemos estas cuentitas, por ejemplo, la parcial de X con respecto de S, directamente metemos su definición, pues se ve que me va a quedar solamente U1, ¿verdad? Lo mismo pasa para Y. Le va a quedar solamente U2 porque Y0 es constante. U2 lo sacamos porque es una constante también que está multiplicando S. Y nada más me queda la parcial de S con respecto de S. O la derivada de S con respecto de S. Y eso me da 1. Entonces me queda U1 y U2.
Y esto, como habíamos dicho, en una notación muy cómoda, lo podemos ver como un producto escalar. Entonces directamente ponemos, bueno, puedo poner las parciales de f con respecto a sus variables, que sería x y y, definidas en las diferentes direcciones y j, producto escalar, el vector u1 y u2, que sería la dirección del vector, ¿no? Entonces aquí lo ponemos directamente, ¿no? Entonces, estas parciales, como si se fijan, lo interesante, entre otras cosas, de esta notación, es que yo veo que la superficie o este operador solo depende de las coordenadas en x y y, o de la superficie, sí, solo depende el operador de la superficie en sí, no de la dirección. Y ahora sí, si quiero ver el cambio en una cierta dirección, pues hago el producto escalar con la dirección, ¿no? Entonces, por un lado, pude separar los diferentes elementos. Por un lado tengo la superficie, que yo puedo estudiarla con respecto a sus parciales, y por otro tengo la dirección a donde me quiero ver, ¿no? Y también tiene todo el sentido del mundo esta notación, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando hacíamos el producto escalar, déjenme lo pongo aquí. Cuando hacíamos el producto escalar de dos vectores, vamos a suponer que estos son mis vectores. Este es el vector U, este es el vector B. ¿Qué es lo que hacía, no? Con el ángulo entre ellos. Lo que hacía era ver la proyección. Yo, por ejemplo, podría encontrar la proyección del vector B sobre el vector U. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿no? Yo estoy encontrando la tasa de cambio de la superficie con respecto de X y la tasa de cambio de la superficie con respecto de Y, y quiero proyectar ese cambio en la dirección del vector U. Entonces, así lo puedo ver. Entonces, tiene sentido que, por ejemplo, yo tengo un cambio y quiero ver hacia allá cómo se está proyectando, ¿no? Entonces, me puede decir la tasa de cambio de la superficie en esa dirección. Entonces, conviene por varias formas, ¿no? Por un lado, tiene sentido que vea la proyección hacia allá. Por otro lado, tiene mucha lógica que lo define de esta forma porque puedo separar, por un lado, la superficie, cómo está cambiando la superficie, y por otro lado, la dirección que me interesa. Y entonces esto me define un operador, vamos a llamarle así, porque, bueno, simplemente es hacer una operación sobre la superficie, ¿no? Y aquí es lo que, bueno, esto que estaba comentando es lo que les pongo, ¿no? Entonces yo voy a poder encontrar el cambio de la superficie en la dirección de U desde un punto P, ¿no? Y a esto le llamamos gradiente, como lo pongo aquí, ¿no? Y bueno, aquí ponemos ya la definición, ¿no? Entonces, el vector gradiente, si se fijan, esto es un vector, ¿no? Entonces, por eso decimos, el vector gradiente de f en el punto P se define de esta forma. Si yo nada más tengo que sacar, es muy sencillo, ¿no? Entonces, calcular este gradiente. El gradiente de f, ya directamente esto que está aquí, es en general, bueno, se pone en los libros como negritas, que para mí es un poco difícil escribir negritas en bueno, en general en el pizarrón o aquí en este notebook, pero se ve que entonces tengo el vector, digo, este es en negritas de la notación de vector. En algunos casos le ponen una rayita, pero se me hace a mí más complejo, se carga demasiado, ¿no? Entonces tengo el vector gradiente de la función, de la superficie en el punto, ¿no? Y está definido única y exclusivamente por las derivadas parciales de f en ese punto, ¿no? Generalmente se lee gradiente de f, bueno, grad de f, gradiente de f, o nabla de f, ¿no? Y este símbolo, entonces este símbolo de triangulito vertical se le llama nabla, ¿no? Y ese se va a ser, digo, lo más importante que van a ver ahorita. Bueno, como dentro de muchas cosas para que conozcan este símbolo nabla, ¿no? Van a ver aquí, bueno, se los voy a poner más en chiquito porque no es parte de este curso. Que este operador, ahorita, por ejemplo, lo vemos así directamente aplicado a f. Pero también podríamos ver el operador con un producto escalar, la función. Es obviamente, como tengo el operador con un producto escalar, la función me va a dar un escalar, que es otra cosa distinta a la que estamos viendo aquí, ¿no? Nada más como para que vean cuál es lo importante. También voy a poner así. Entonces puedo hacer el producto escalar y puedo hacer el producto vectorial del operador con una cierta función. Y así lo podemos seguir ocupando, ¿no? También, por ejemplo, yo ya nada más para poner otras cosas, pues yo lo podría poner así, que me está diciendo entonces que va a ser las derivadas parciales segundas y diferentes cosas que me va a establecer, ¿no? Ustedes van a ver ya
en el curso del siguiente semestre todas estas interpretaciones. ¿Qué me está diciendo esta? En lugar de aplicado directamente así como un vector, este escalar que me está diciendo, o esto que se le conoce como el rotacional de la función que me está diciendo, y este que se le conoce como el laplaciano, ya cuando se tiene con las segundas derivadas, ¿no? Y bueno, diferentes operadores que podemos tener, ¿no? Digo, lo voy a quitar aquí porque no lo vamos a ocupar, nada más era como una nota que después ustedes van a tener, pero es por eso importante que tengan bien ubicado el operador nabla, que en este caso, en este curso en particular, nos está diciendo el gradiente. Entonces así lo encontramos, ¿no? Como grad de f en algunos libros, gradiente, generalmente me referiré a él en este curso como el gradiente de f, o en algunos casos como nabla, ¿no? También bueno, y como les digo, también se puede encontrar así. Entonces, bien, ya tenemos definido ese gradiente que vemos que solo está, depende únicamente de las parciales, ¿no? Y entonces aquí ponemos nada más el teorema, así nada más como para resumir todo lo que dijimos en el párrafo pasado, en una cosa más compacta, 2 renglones, y decimos, si f, o sea, la superficie como función de x y y es derivable en una región abierta, ya saben que esto de la región abierta es para asegurar que las derivadas existan, ¿no? Que contiene al punto x0, y0, entonces, así, puedo yo definir la derivada direccional de esta manera. La derivada direccional obviamente la teníamos así, ¿no? Yo tengo esto que define el operador gradiente y quiero hacer su proyección en la dirección de u, que es lo que estábamos viendo desde acá, ¿no? Aquí lo hicimos en desglosado, nada más lo llevamos en el otro sentido, y entonces ahora ya lo pongo en una notación más compacta. Yo defino el gradiente y defino el vector u, y entonces ahora sí puedo definir la derivada direccional. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Ahorita nada más era definir esta notación. Y entonces ahora sí, por ejemplo, obtengan la derivada direccional. Si tenemos esta superficie, en este punto, en esta dirección. Entonces, bueno, aquí no hice la gráfica, si a lo mejor hubiera estado interesante que la hagan. Entonces, también como tarea moral a ustedes, se les queda graficar nada más para que quede más visual esto, que grafican esta superficie, no es muy complicada, y que grafiquen la dirección del vector b, nada más para que ustedes lo vean bien. Entonces, vamos a obtener la derivada direccional en esta dirección. Ya sabemos que entonces lo único que tenemos que aplicar es esta fórmula, para lo cual, obviamente, como ya habíamos visto, desde lo que vimos con los límites, necesitamos que el vector sea unitario, para que exclusivamente solo me marque la dirección. No quiero que me aporte ninguna componente de magnitud. Entonces, de entrada, lo primero que hacemos antes de resolver el problema es normalizar el vector, ¿no? Simplemente entonces pongo que el vector u, por eso le llamé aquí b para que pueda utilizar esa notación. El vector u va a ser igual al vector b entre su magnitud. Y ya, directamente se me queda 9 más 16 me da 25, raíz de 25, 5, ¿no? Entonces, está sencillo, entonces me queda 3 entre 5 en la dirección de y, menos 4 entre 5 en la dirección de j. Y yo tengo mi vector normalizado. Vamos a obtener el gradiente, es decir, vamos a obtener las derivadas parciales. Entonces, yo tengo esta ecuación, saco su parcial con respecto de x y le evalúo en el punto. Entonces, la parcial con respecto de x sería e a la y es constante, nada más me queda e a la y. Y aquí me queda la derivada de coseno es menos seno por la derivada de lo de adentro. La derivada de x por y con respecto a x solo me queda y, que es la constante, y entonces me queda e a la y menos y seno de x por y. Evaluado obviamente todo eso en el punto 2,0, que es el que me interesa aquí. Entonces, bueno, simplemente sustituimos y me va a quedar e a la 0 menos 0 por seno de lo que sea, pues ya me da eso 0. Entonces me queda e a la 0 es 1. Entonces, la tasa de cambio en la dirección de x de esa superficie es 1. Y la parcial con respecto de y en ese punto va a ser
X por E a la Y, obviamente X es una constante, la sacamos, y la derivada de E a la Y es E a la Y misma, ¿no? Entonces me queda X por E a la Y, por la derivada de esto con respecto a Y. Entonces obviamente me vuelve a quedar menos seno de X por Y, por la derivada de lo de adentro. En este caso, como es con respecto a Y, entonces X es el que es constante y sale, ¿no? Entonces me queda X a la X menos X, seno de X por Y, evaluado en P0. Igual, volvemos a evaluar en 2,0. Y entonces me va a quedar 2 por E a la 0 menos 2 por seno de 0 es 0. Entonces directamente esto ya se me hace 0 y nada, me queda 2, ¿no? Entonces el gradiente de F en ese punto es, evaluado en 2,0, es 1, bueno, y más 2J, ¿no? Como lo tengo aquí. Directamente ese es el gradiente en ese punto, ¿verdad? Y entonces ahora sí, vamos a aplicar la definición de derivada direccional. Yo tengo que la derivada direccional en la dirección de U, de F, evaluada en P0, es igual al gradiente de F, evaluado en P0, producto escalar, el vector 1, que nada más estamos haciendo la proyección en esa dirección. Entonces directamente sustituyo los valores, me queda entonces I más 2J, que viene del gradiente, producto escalar, 3/5 de I menos 4/5 de J, ¿no? Que viene del vector unitario. Hacemos tal cual el producto escalar, entonces me queda 3/5 menos 8/5, ¿no? Entonces me queda 3/5 menos 8/5, me queda menos 5/5, que es igual a menos 1. Entonces, la tasa de cambio, o cómo es que está cambiando la superficie en la dirección definida por el vector 3,4, es igual a menos 1. Es decir, que está decreciendo, ¿verdad? En esa dirección, pues el signo negativo nos dice que decrece, positivo crece, y que tanto, entonces por cada paso que demos en ese vector, en la dirección de ese vector, va a disminuir un paso en la dirección de F, ¿no? Bueno, F disminuye una unidad por cada unidad que recorramos en la dirección de ese vector. No se ve que está sencillo, ¿no? Nada más esta derivada, el concepto de derivada direccional a lo mejor es lo que puede ser un poco más complejo, pero ya operativamente es sencillo, ya no tenemos que sacar los límites, simplemente sacamos el gradiente, lo evaluamos en el punto y hacemos la proyección en el vector, ¿no? Es decir, sacamos el producto escalar en el vector. Bastante sencillo, ¿no? Ahora, algo importante que también tenemos de esta notación que ya tenemos de producto escalar es que si bien lo podemos definir por componente a componente, también lo podemos definir de esta forma, ¿no? Lo podemos definir así. Ya sabemos que el producto escalar de dos vectores lo podemos ver como la magnitud del vector F por la magnitud del vector U por el coseno del ángulo entre ellos. Obviamente, en este caso, la magnitud del vector U ya sabemos que es 1. Así lo definimos, ¿verdad? Entonces nada más me va a quedar la magnitud del vector gradiente por el coseno del ángulo entre ellos. Y va a ser muy importante esta notación porque nos va a permitir definir unos conceptos importantes. Y es lo que pongo aquí como propiedades de derivada direccional. Entonces, por ejemplo, tenemos que la derivada direccional en la dirección de U de F la definimos como el gradiente de F, producto escalar U, que se puede definir como la magnitud de F por el coseno del ángulo del ángulo teta, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? Que podemos ver. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuándo esta función o es cuándo esta derivada direccional es máxima, es decir, cuándo es que la tasa de cambio es máxima, entonces tengo que maximizar esto de aquí. Obviamente el gradiente ya está dado, ¿no? El gradiente de la función de la superficie ya no va a cambiar. Entonces al sacar sus parciales, eso ya lo tengo fijo. Entonces si yo quiero maximizar todo eso que tengo en la llave, pues solo me queda maximizar el coseno o la dirección hacia donde quiero moverme, ¿no? Entonces yo sé que esto va a ser máximo cuando el coseno se iguala a 1. Es decir, cuando el ángulo sea teta. Y entonces, si quiero obtener la máxima tasa de cambio, me tengo que mover en la dirección del gradiente. Eso va a ser la primera propiedad, ¿no? Entonces, para máximo cambio es en la dirección del gradiente. Si quiero, en lugar de obtener el cambio máximo, quiero obtener el cambio o el decrecimiento, o cuando decrece más rápidamente, me voy en la dirección opuesta, ¿no? ¿Cómo hago esto lo más chiquito posible?
pues cuando coseno de teta es igual a -1. Y coseno de teta es igual a -1 cuando el ángulo es igual a pi. Entonces, y tiene sentido, por ejemplo, en esta figura que les pongo aquí, ahorita analizamos este problema, pero se ve, ¿no? Por ejemplo, si yo en una dirección me muevo de forma que crezca muy rápidamente la curva, entonces el decrecimiento va a ser en la misma dirección, ¿no? O sea, en esa dirección, digo, en este ya tiene mucha simetría, pero en general podríamos tener, crece más rápidamente hacia acá y obviamente decrece más rápidamente hacia acá. Entonces tiene sentido que sea menos el gradiente de la función, es decir, cuando son perpendiculares, ¿no? O cuando el ángulo entre el gradiente y el vector unitario es igual a 180 grados o pi. Y otra de las cosas también importante es que cuando se tenga una dirección ortogonal, es decir, que U sea ortogonal al gradiente, el cambio va a ser nulo, ¿verdad? Porque en ese caso el coseno de pi medios, cuando son 90 grados entre ellos, es 0, y entonces esta tasa de cambio es 0, ¿verdad? Entonces voy a tener un cambio nulo si me muevo perpendicular a el gradiente. Y tiene también todo el sentido pensar así, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Primero vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nada más analizar esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este paraboloide, ¿no? Que se ve que abre hacia arriba. Y lo que les pregunto es encontrar en qué dirección crece más rápidamente, partiendo obviamente del punto 1,1, que aquí lo marqué en rojo, en qué dirección decrece más rápidamente y cuándo o en qué dirección el cambio es nulo, ¿no? No está cambiando. Entonces, aquí, déjenme, acá lo pongo de forma chiquito. Voy a poner aquí un dibujo, ahorita me regreso a ver lo que tengo ya arriba apuntado. Como si la viera desde arriba, ¿no? Imagínense que tengo aquí mis ejes y yo estoy viendo esa paraboloide desde arriba. Entonces se ve que es un círculo, ¿no? Yo viéndolo desde arriba es un círculo, ¿no? Y entonces, bueno, siguiendo las definiciones que ya teníamos, entonces podemos ver, bueno, ya sabemos que la tasa de cambio máximo va a ser en la dirección del gradiente. Exactamente, para tener el máximo cambio, bueno, en este caso máximo o mínimo cambio tiene que ser en la dirección paralela, ¿no? Ya sea en un sentido o en el otro sentido. Eso ahorita vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, como les decía, el máximo cambio lo tenemos en la dirección del gradiente, entonces lo sacamos el gradiente de f, el gradiente de f, evaluado en el punto P, es directamente, saco la parcial de f con respecto de x, entonces nada más me va a quedar aquí 2x sobre 2, me queda x en la dirección de y, más la parcial de f con respecto de y en la dirección j, ¿no? Entonces, obviamente, la parcial de esto me va a quedar solo 2y entre 2 y me va a quedar entonces y en la dirección de j evaluada en el punto, ¿no? Creo que no hay problema, ¿no? De cómo se llegó a este resultado, simplemente sacar las parciales o sacar el gradiente. Lo evaluamos en P0, que es el 1,1, pues directamente me queda 1 y 1, ¿no? Entonces tengo esta dirección. Obviamente, como hemos estado trabajando en las direcciones, pues me interesa solamente el vector unitario. Entonces, rápidamente lo único que hago aquí es normalizarlo. Pero si se fijan, aquí, ya sea que trabajemos con este vector que tengo aquí en 1 sobre raíz de 2,1 sobre raíz de 2, o que trabajemos con el 1,1, esa dirección, si yo lo viera desde arriba, ay, déjenme lo muevo tantito más, sería en esta dirección, ¿verdad? Esa es la dirección en la que cambia más rápidamente. Es decir, que va desde el origen que tengo aquí hasta este punto X, ¿no? Este punto rojo que tengo aquí, ¿no? Y se ve, ¿no? Si tengo el paraboloide que tengo que moverme en esa dirección para obtener el máximo cambio. Digo, como les digo, aquí tengo mucha simetría, podría tener otras direcciones, pero se ve que van a ser similares a ellas, ¿no? Nada más lo estoy girando un cierto número de grados, pero la dirección es que sea que venga del origen y se mueva hacia la superficie. Entonces eso me va a dar la dirección de máximo cambio directamente puesta así. La dirección en donde decrece más rápidamente va a ser obviamente de este paraboloide. Ahora, en lugar de que me mueva del punto negro al punto rojo, ahora me muevo del punto rojo al punto negro, ¿no? Lo más rápidamente para que llegue a 0. Entonces es igual a menos el vector unitario que ya definí aquí, y entonces me quedará menos raíz de 2, menos raíz de 2, ¿no? O menos 1, menos 1, que sería, déjenme lo pongo de otro color,
nada más para visualizarlo, sería en esta dirección, ¿verdad? Entonces, por eso queda negativo y se ve claramente que hacia allá va a ser el cambio máximo, ¿no? Que decrezca más rápidamente. Y luego queremos ahora que decrezcan, bueno, que no decrezca más bien, ¿no? Que no crezca ni decrezca, que el cambio sea nulo. En este caso, por ejemplo, la dirección va a ser para acá o para acá. Si yo me estoy moviendo en esta dirección, déjenme, bueno, a ver si me sale. Y pongo ahí una línea, me muevo hacia acá o me muevo hacia acá, pues no está cambiando, ¿no? De hecho, si se fijan, yo al establecer esta línea sería como que cortara, ahorita llegamos a esa parte, pero sería como si cortara la superficie y me estaría moviendo sobre la superficie de nivel, o la curva de nivel, perdón. La curva de nivel que estoy yo cortando, me estaría moviendo en esa trayectoria, ¿no? Como si fuera una hormiguita. Imagínense que la hormiguita va caminando sobre esa trayectoria, sobre la curva de nivel, entonces no sube ni baja, ¿verdad? Entonces necesito moverme perpendicularmente a ella para no subir y bajar, en este caso muy, muy particular, con mucha simetría, y entonces directamente tengo que este vector que pongo aquí hacia arriba, ahí se movió mucho, pero bueno, este vector que tengo aquí hacia arriba, sería este que tengo aquí, ¿verdad? O sea, tengo la parte en X negativa y en Y positiva. Y el otro vector que tengo que se va apuntando hacia abajo sería este que tengo acá, que sería todavía la componente en X positiva, pero ahora la componente en Y negativa, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo todas esas direcciones ya definidas de forma muy explícita y todas son definidas matemáticamente, ¿no? De todo esto yo encontré la ecuación del vector que me está estableciendo la dirección en donde me muevo. Y con respecto a eso, entonces podemos ya definir, como les decía, ahora las tangentes a la curva de nivel. Se ve, por ejemplo, si yo cortara esa superficie, estableciera esta curva que tengo aquí, esto de aquí va a ser mi curva C, por ejemplo, y entonces tengo esta dirección, va a ser tangente, o todos esos vectores son tangentes a la curva que yo corté aquí. Pero bueno, antes de pasar a estas curvas, sí quedó claro estas definiciones, cómo fuimos encontrando la dirección de máximo cambio, la dirección de mínimo cambio y cuando no cambia en lo absoluto, porque básicamente es lo que nos está justificando, ahorita lo vuelvo a comentar, pero es lo que nos está justificando o lo que nos está formalizando por qué es que las líneas de corriente siempre son perpendiculares a a las curvas de nivel. Porque obviamente un río no se va a ir siempre por la curva de nivel porque no estaría cambiando, ¿no? No hay ninguna, pensémoslo ya físicamente, no hay energía potencial que le esté haciendo un cambio, ¿no? Entonces, por eso no podría fluir un río sobre la superficie de nivel, ¿no? Si quiere hacer el cambio más rápido, que obviamente, como también lo vieron en física, un cuerpo siempre va a tender a regresar a su estado de mínima energía. ¿Cómo llegamos al estado de mínima energía? Pues disminuyendo la energía potencial que tiene el río, ¿no? O el agua. Y nos vamos entonces por la dirección del gradiente. Entonces, se fijan, todos los ríos, todos los afluentes van en la dirección que marca el gradiente. Obviamente puede ir cambiando ese gradiente. Aquí tenemos una superficie muy simple, pero depende de la orografía que se tenga. Entonces va cambiando, pero siempre va a ir en la dirección del gradiente. Bueno, en la dirección negativa del gradiente. Ya sabemos que el gradiente es hacia donde sube. Si queremos disminuir, va a ser menos el gradiente, ¿no? Entonces, es muy claro cómo podemos establecer siempre las direcciones en donde se tiene que mover. Y se fijan también, igual, una cosa que podemos ver más claramente y más en estos días, si están ustedes en un auto y empieza a llover, ustedes pueden ver cómo se van deslizando las gotitas en el parabrisas. La dirección por la que se deslizan esas gotitas siempre es el gradiente, o bueno, menos el gradiente, porque nos está diciendo la gotita cómo puede bajar más rápidamente. Entonces, eso tiene muchas, muchas aplicaciones, ¿no? Ahorita nada más lo estamos viendo para estas curvas, ¿no? Pero bien, entonces, como les decía, si no hay dudas aquí en estas direcciones, que es lo importante, digo, lo más importante aquí, digo, operativamente creo que no es muy difícil, nada más hay que hacer el gradiente y el producto escalar, pero la interpretación, ¿no? Que sepamos exactamente que nos está diciendo la máxima tasa de cambio, ¿no? Entonces ya saben que si ustedes se caen por la escalera, es que se pueden por el gradiente también. Pero bueno, vamos a ver ahora, cuando sacamos esto,
de los cortes sobre la superficie, en donde tengamos una curva que vamos a ver cómo podemos encontrar las tangentes más fácilmente a como lo habíamos estado haciendo hasta ahorita. Por ejemplo, entonces, ya tenemos el gradiente definido, entonces podemos establecer, si tenemos una superficie F que depende de XY y nos queremos mover a lo largo de una curva en donde asignemos un valor constante a la superficie, vamos a tener esto de aquí, ¿no? Tengo la superficie, me voy a mover a través de una trayectoria definida por las funciones G y H, y eso lo voy a hacer constante. Si se fijan, eso me está definiendo directamente una curva de nivel, así directamente como las definimos, una curva de nivel que está cortando en la dirección de Z, ¿no? Estoy asignando esto constante. Entonces, ya que tengo esta ecuación que nada me está estableciendo, por ejemplo, en el caso de anterior, yo tendría una circunferencia como la que tengo ahí dibujada, constante, ¿no? Para una Z constante. Entonces, podría yo derivar. Nada me impediría, tengo esta definición, la derivo ambos lados, obviamente, derivo con respecto al parámetro t, quiero ver cómo me voy cambiando sobre esa curva a variar el parámetro t, derivo ambos lados, obviamente esta constante se me hace 0, y aquí, como tengo que la superficie depende de x y de y, y que x y de y dependen del parámetro t, tengo que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, esta derivada me queda la parcial de f con respecto de x por la derivada de g con respecto del parámetro t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de h con respecto de t, ¿no? Que son g y h, los parámetros que definen a x y y. Y entonces esto, obviamente, también yo lo puedo reescribir como teníamos en términos del gradiente, ¿no? Entonces esto, reescribiéndolo, me va a quedar el gradiente de f, producto escalar, el cambio o la derivada de g con respecto de t en la dirección de y, más el cambio de h con respecto de t en la dirección de j, y eso es igual a 0. Eso va a ser algo muy importante, porque sabemos que cuando tenemos un producto escalar igualado a 0, implica solamente una cosa. Obviamente estamos partiendo que el gradiente es diferente de 0. Aquí, si se fijan, este cambio que tengo aquí, la derivada de g con respecto de t y la derivada de h con respecto de t, lo que me está diciendo es que cómo está cambiando el vector r, o la trayectoria definida por r, con respecto a este parámetro, ¿no? Entonces yo lo puedo nada más, de forma más concreta, lo puedo escribir así, y entonces ya tengo el gradiente de f, producto escalar, el cambio de r con respecto a t, y ese es igual a 0. Sabemos que cuando esto es igual a 0, como les decía, tienen que ser perpendiculares. Es decir, que el cambio de r con respecto a t es normal al gradiente de f, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y yo sé que la derivada de r con respecto a t me definía la tangente, ¿verdad? Así es como se define directamente, ¿no? Y como les digo, ¿no? Aquí observen, por ejemplo, que esta ecuación nos valida las observaciones de gradiente que siempre fluyen de forma perpendicular a los contornos, ¿no? Aquí tenemos que obviamente necesitamos que haya un cambio, y esto me está estableciendo nada más el cambio en el contorno, ¿no? O la parte de la tangente, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, ahora sí. Digo, ese nada más es el siguiente, ese parrafito que puse ahí, nada más para lo que ya habíamos platicado. Y entonces, ahora sí, lo que nos interesa es ver las tangentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tengo el gradiente, tengo el cambio. Y, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la ecuación, ¿cómo se llama? La ecuación tangente en ese punto, yo la puedo definir de manera general. Aquí, perdón. Así, ¿no? Esta es la ecuación general de una recta, en donde esto lo tengo igualado a 0. Así, si aquí directamente despejamos, yo podría escribir una ecuación y igual a mx más b, ¿no? Y0 y x0 son constantes. Lo mismo pasa con a y b. Entonces, sin problema, yo podría escribir una ecuación como estamos acostumbrados, ¿no? Pero, bueno, es una forma de escribirlo así. Pero si intentamos hacer, por ejemplo, o si nos vamos a analogía de que esto es un producto escalar, entonces yo podría definir que A y B me definen el producto, o me definen un vector que es normal, ¿verdad? Yo sé que x menos x0 y y menos y0 va a ser un vector que vivan en la superficie que corté.
A y B, entonces, al hacer el producto, me da 0, quiere decir que es normal. Y yo lo puedo definir como el gradiente, ¿verdad? Si yo sé que esto es igual a 0 y es normal, y tengo que ser definido como el gradiente, entonces yo puedo definir estas entradas, la entrada A mayúscula y B mayúscula, como las parciales, ¿verdad? Entonces, como las parciales, y entonces ahora en lugar de escribir esta ecuación para una recta, yo la puedo escribir de esta forma, donde ahora sí tengo la dependencia con las derivadas, con las parciales, ¿no? Y esas parciales me va a decir cómo va la tangente. Directamente una forma más explícita de ponerlo, pues nada más ponerlo así, ¿no? Que es la parcial con respecto a x evaluada en el punto x0, y0, y la parcial con respecto a y evaluada en el punto x0, y0, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que se vea más claro cómo lo podemos hacer. Aquí nada más estamos viendo ya aplicaciones, ¿no? Por un lado, por ejemplo, ya definimos aquí que este vector gradiente en sus dos formas, cuando lo hacíamos componente a componente y cuando lo hacíamos con el ángulo entre los vectores. Y aquí, por ejemplo, nada más vimos una aplicación de este operador, que es para ver cuándo crece más rápidamente y cuándo decrece, ¿no? Originalmente definimos el operador para sacar la derivada direccional, pero aquí una aplicación sería ver cuándo crece más rápido, cuándo crece o cuándo decrece más rápido y cuándo su cambio es nulo, ¿no? Es una aplicación del operador gradiente. Y aquí estamos viendo otra aplicación, ¿no? Cuando tenemos ya cortada la superficie de nivel. Por ejemplo, en este caso les pido encontrar la recta tangente a la elipse definida de esta forma, ¿no? Directamente aquí tendríamos que, si quisiéramos encontrar la forma tradicional, pues tendríamos que encontrar, o sea, la derivada implícita o despejar y, nos quedamos con la primera parte, bueno, la parte de arriba, y podríamos hacer todo el tratamiento que ya sabemos, ¿no? Pero si se fijan aquí, ya haciendo el análisis de lo que ya hemos visto, esta ecuación igualada a 2, yo lo podría ver como una curva de nivel de este paraboloide, en donde estoy asignando un valor constante a z, ¿verdad? Aquí tengo que z es igual a x cuadrada sobre 4 más y cuadrada, pero si z es igual a 2, pues obviamente sería como que la corto y me da la elipse. Así como lo hice arriba que tenía un círculo, ahora va a tener una elipse. Y entonces yo puedo sacar la tangente a esa curva de nivel, ¿no? Ya vimos que podemos utilizar los gradientes. Entonces, por ejemplo, para esta superficie saco el gradiente. Aquí me va a quedar, saco la parcial con respecto de x, que me va a quedar en la dirección de y, entonces me va a quedar 2x entre 4, la dirección de y, entonces nada más me queda x sobre 2, más la parcial de f con respecto de y, en la dirección j, entonces eso nada más me va a quedar 2y, la dirección j, obviamente evaluada en el punto P0, ¿no? Que es el que estoy obteniendo. Directamente sustituyo los valores que en este caso me piden en este punto, menos 2,1, entonces aquí directamente me quedaría aquí menos 2 sobre 2, me queda menos 1, y el 2 ya sustituirlo me queda 2j, ¿no? Entonces este es nada más, es el gradiente evaluado en el punto. Y entonces ahora lo que necesitaba es sustituirlos en esta ecuación, ¿verdad? Que ya habíamos visto que era la que me daba la ecuación que tenía, ¿no? Digo, la recta tangente. Entonces directamente yo sé que esta es la parcial con respecto de x, la sustituyo aquí, esta de aquí, y la parcial con respecto de y es esta, la sustituyo acá, que es lo que me está pidiendo aquí, y ya tengo, perdón, era más arriba, ¿no? En realidad esta, déjenme, porque no era, digo, sí es en parte esta, pero más clara es esta, ¿no? Aquí, este es donde estoy sustituyendo. Y luego nada, me falta evaluar en x0 y en y0, ¿no? Entonces tendría menos 1 en lugar de la parcial de x, 2 en lugar de la parcial de y, y luego voy a tener x menos x0, en este caso x0 es igual a menos 2, entonces me queda 2 positivo, que es esto de acá, y y0 es igual a 1, entonces me queda menos 1, ¿no? Esto simplemente haciendo el álgebra necesaria, yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Y si se fijan, pues ya podría yo despejar sin ningún problema la variable y aquí y graficarla, ¿no? Si grafican con calma, por ejemplo, van a ver que van a obtener esta curva o esta recta que estoy poniendo aquí, ¿no?
que es tangente a esa superficie de nivel o a esa elipse. Directamente sale con el gradiente. Sí, bueno, sí, más o menos quedan claros estas aplicaciones que tenemos aquí de ¿cómo se llama? Del gradiente de la función. Entonces nos puede servir para varias cosas, ¿no? Si estoy pensando en la superficie, puedo ver los cambios. Si yo ya los restrinjo a 2 dimensiones o a la curva, yo puedo encontrar la recta tangente. También me va a servir para encontrar la recta perpendicular. Si se fijan, como habíamos dicho, el gradiente es la tasa de cambio máximo. Entonces, si yo directamente grafico el vector gradiente en esta curva, obviamente en el punto, me va a dar esta dirección que va a ser, ya sabemos que estas forzosamente tienen que ser perpendiculares. Así dijimos, ¿verdad? El vector gradiente que me dice hacia dónde es el cambio máximo siempre va a ser perpendicular a la curva de nivel, ¿verdad? Por eso es que los ríos o los afluentes se van en esa dirección, ¿no? Entonces puedo encontrar ya, conociendo el gradiente, muchos objetos que a lo mejor antes era un poco más complicado que nosotros los obtuviéramos con las herramientas que teníamos, ¿no? Entonces ahora simplemente sacamos el gradiente y ya tenemos la recta tangente y la recta normal a la curva, otra de las aplicaciones, ¿no? Obviamente para seguir ocupando este operador o esta herramienta que estamos definiendo, pues hay que definir un par de propiedades que tiene. Aquí le llamé reglas algebraicas, pero bueno, básicamente son propiedades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 2 superficies a las cuales le saco el gradiente de f más g es igual al gradiente de f más el gradiente de g. Aquí se ve también claramente haciendo la analogía que estamos en realidad, este gradiente son derivadas, ¿verdad? Entonces, es de esperarse que herede todas las propiedades que ya definimos en las derivadas. Entonces, la suma de el gradiente de la suma de 2 superficies es igual a la suma de los gradientes de cada una de las superficies. Lo mismo va a ser para la resta. Si tengo una constante k multiplicando a la superficie, va a ser igual, el gradiente de la constante por la superficie, va a ser igual a la constante por el gradiente de la superficie. El gradiente, la multiplicación de 2 superficies o de 2 funciones, igual, ¿no? Aplico las propiedades de derivada, entonces me va a quedar f por el gradiente de g más g por el gradiente de f. Ahorita vamos a demostrar un par de propiedades, esta y esta, para que sea un poco más, bueno, que no sea tan tardado, pero que sí tenga sentido. Esta operación de del cociente, si recuerdan cómo lo definimos, la operación cuando estuvimos definiendo las derivadas, ya ven que es un poco truculento, porque hay que multiplicar por un 1 extraño y bueno, hay que hacer un par de operaciones que es un poco más largo, pero creo que definiendo la propiedad 4 y definiendo la propiedad 2, por ejemplo, que es un caso particular del 1, pues se puede ver más o menos cómo es, ¿no? Entonces es lo que les pongo aquí, ¿no? Suponiendo que las funciones están definidas de esta forma, hace un caso muy, muy sencillo, nada más para que no nos tome tanto tiempo, vamos a comprobar las propiedades 2 y 4. La propiedad 2 entonces me dice que tengo que el gradiente de la resta de las funciones, ¿no? Vamos a hacer entonces el gradiente de esa resta. La resta va a ser, entonces, va a tener x menos y menos 3y, ¿verdad? Estoy restando directamente las superficies o estoy restando las funciones que tengo ahí, ¿no? Entonces, esto me va a quedar, al hacer la resta, el gradiente de x menos 4y. Si yo ya saco el gradiente de esto, me va a quedar y menos 4 en la dirección de j. Este y menos 4 en la dirección de j yo lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Lo puedo poner como y menos j menos 3j. Y esto de aquí se ve que es el gradiente de f que ya había sacado y el gradiente de g que ya había sacado, ¿no? Entonces lo puedo ver que efectivamente se cumple esa propiedad, ¿no? Que el gradiente de f menos g es igual al gradiente de f menos el gradiente de g. Muy, muy sencillo. Lo mismo podemos hacer cuando las tenemos multiplicadas, ¿no? Ya estoy multiplicando f por g, que sería como multiplicar x menos y por 3y. Eso, al hacer la multiplicación, me queda el gradiente de 3x por y menos 3 por y cuadrado. Saco el gradiente de esta función, me va a quedar 3y en la dirección de y, más 3x menos 6y en la dirección de j. Ahora, aquí les digo, para hacer estas comprobaciones o estas pruebas, tenemos que sumar un 1 inteligentemente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo,
yo sumo y resto 3y en la componente j, ¿no? Entonces, por ejemplo, me va a quedar aquí 3y por y menos j, aquí ya lo factoricé directamente, más el 3y en la dirección de j, que todavía no considero, ¿no? Acuérdense que estos dos me están, estoy teniendo un 1, ¿no? Resto 3y en j y sumo 3y en j, de manera que no se me altera. Y lo dejamos de momento sin tocar, ¿no? Entonces, esto directamente ya pongo 3y por y menos j, como lo tenía aquí, y este 3y, pues ya se lo puedo sumar a j que tengo de este lado. Entonces me va a quedar 3x menos solamente 3y en la dirección de j, ¿no? Al considerar este con este. Y entonces, ahora sí, esto de aquí yo lo puedo ver, pues ya, factorizo el 3 de una forma inteligente y lo escribo simplemente de esta forma para que sea más claro de ver. X menos Y por 3J. Y entonces esto, por las definiciones que ya tenía, lo puedo ver como 3Y, que era mi G original, por el gradiente de F, que es el que ya saqué aquí, más F, que yo sé que es X menos Y, por el gradiente de G, que yo sé que es 3. Entonces directamente se ve que también se cumple la propiedad para la multiplicación. Digo que exactamente es igualito para la propiedad de la división, nada más hay que ver ahí cómo hacemos ese 1 imaginario. Aquí lo utilizamos con respecto de J y bueno, se ve que llegamos sin ningún problema, no hubo ninguna cosa rara que hicimos, nada más fue ese 1 que fue, digamos, un poco tramposo, pero se ve claramente que se puede llegar de uno a otro lado. Bien, déjenme, bueno, ya me voy un poquito más rápido, ya nada más para ver esto, para hacer la clase más pesada. Entonces todo esto ya lo hicimos para dos variables, que es lo que podemos visualizar nosotros. Pero no hay nada que, si se recuerdan, no hay nada que nos impida hacerlo a más variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una función que depende de x, y y z. Es decir, w es igual a f de x, y, z. Ya no puedo visualizar la superficie porque está en 4 dimensiones, pero tenemos la función definida de esa manera. Y entonces a lo mejor yo me voy a querer ahora desplazar en un vector que está también en 3 dimensiones. Entonces el vector u ahora está definido por u1 en la dirección de y, u2 en la dirección de j y u3 en la dirección de k, ¿no? Entonces en esa hipersuperficie a lo mejor yo me quiero desplazar en una dirección definida en 3 dimensiones. La derivada direccional, entonces directamente la puedo definir como lo había estado haciendo. Defino el gradiente de la superficie o de la función, defino la derivada direccional entonces como el gradiente de f, producto escalar, el vector u. Ya sabe que en este caso el vector u ya está normalizado o es unitario. Directamente entonces lo aplico y ya puedo sacar cómo está cambiando en esa dirección de u sin problema, ¿no? Es componente a componente, no hay problema. Y en este caso pues tendríamos lo mismo, ¿no? Yo podría definir un ángulo entre ellos y escribirlos de esta forma, ¿no? Que si quiero obtener la tasa de cambio máximo, igual, es el gradiente de f por el coseno de teta para obtener la tasa de cambio máximo, pues aplico lo mismo, ¿no? Cuando el coseno sea 0, cuando el coseno sea menos 1, cuando el coseno, cuando el coseno sea 1, cuando el coseno sea menos 1, o cuando el ángulo sea pi medios o el coseno sea 0, ¿no? Es exactamente, voy a obtener lo mismo, ¿no? Entonces, cuando crece más rápidamente en la dirección del gradiente, decrece más rápidamente en la dirección de f, y es nula cuando es ortogonal, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ya, para hacer un caso más concreto de esta función de 3 variables, digo nada más para que se vea más claro, que vean que es exactamente lo mismo, tengo mi función definida por x, y, z, entonces tengo x cúbica menos x, y cuadrada menos z. Lo quiero evaluar en el punto P0 y quiero ver cómo está cambiando esa hipersuperficie en la dirección 2, menos 3,6. Entonces, pues aplicamos lo que ya tenemos, ¿no? De entrada, por ejemplo, hay que normalizar el vector b. Entonces, el vector b está dado directamente así. Tengo su norma es igual a 7. Aquí sí lo hice más explícito porque, bueno, es un poco más complicado verlo. Y entonces el vector u me va a quedar definido como el vector b entre su magnitud o entre su norma. Me queda 2 séptimos en la dirección de y menos 3 séptimos en la dirección de j
más 6 séptimos en la dirección de K. Ya tengo mi vector bien definido, y entonces ahora sacamos el gradiente, es decir, las derivadas parciales de la función. Entonces, directamente, la parcial de f con respecto de x me va a quedar 3x cuadrada menos y cuadrada, y z, que es constante, esto se me hace 0. Esto lo evalúo en el punto 1,1,0, entonces me va a quedar directamente 1,1, me va a quedar 3 menos 1 es igual a 2. Saco la parcial de f con respecto de y, esto, la primera se me hace 0, entonces aquí me va a quedar menos 2x por y z también se me hace 0, ¿verdad? Menos 2x por y evaluado en 1,1, entonces me va a quedar menos 2 por 1 es igual a menos 2. Y finalmente la parcial con respecto de z de la función f, pues obviamente solo me queda un menos 1, ¿no? Ese pues obviamente siempre va a ser menos 1, al evaluarlo sigue siendo menos 1. Entonces, el vector gradiente evaluado en ese punto es igual al vector 2i menos 2j menos k. Y lo que tengo que hacer para encontrar cómo está cambiando esa hipersuperficie en la dirección de este vector b, definido ya de forma unitaria, hacer el producto escalar, ¿verdad? Entonces hago el producto escalar del gradiente por el vector. Entonces no hay problema. 2 por 2 séptimos, me queda 4 séptimos, menos 2 por menos 3 séptimos, me va a quedar 6 séptimos, y menos 1 por 6 séptimos, que me va a quedar menos 6 séptimos. Entonces esto se ve claramente, con este se va, y solo me queda 4 séptimos. Es decir que está creciendo en esa dirección porque es positivo, y crece a una razón de 4 séptimos. Por cada paso que demos en la dirección del vector, va a crecer 4 séptimos de paso en la dirección de la superficie, ¿no? Entonces, ahí directamente es lo que tendremos para analizar esa curva, ¿no? Y igual, ¿no? De lo que ya habíamos discutido, pues si queremos sacar su máximo cambio, pues ya está determinado por el gradiente. Si queremos sacar su mínimo cambio, ya está determinado por por el menos el gradiente, ¿no? Y si queremos saber en esa dirección, porque ese, si te fijan, es un vector, ¿no? En esa dirección, ¿qué tanto está cambiando? Ah, sí, eso ahorita les explico esa parte. Porque ya, de hecho, ya casi acabamos la sesión de hoy, ¿no? Bueno, nada más para terminar eso, si se fijan, entonces, ese es un vector, eso nos está estableciendo la dirección. Pero si yo quisiera saber en esa dirección cuál es la tasa de cambio, o cuál es esta tasa de cambio máximo, pues tendría que sacar la norma, ¿no? La norma del df, pues saco directamente como estamos acostumbrados, y me va a decir que entonces es 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la derivada direccional que tenía, yo sé que si me muevo en la dirección de u, definida por ese vector, como les decía, por cada paso que demos en la dirección de ese vector, cambia 4 séptimos. Pero si nosotros nos movemos, nuestra dirección la movemos hacia la dirección que marca el vector gradiente y queremos ver qué tanto está cambiando la función, entonces vemos que es 3. Entonces, por cada paso que demos en la dirección del vector gradiente, vamos a movernos 3 pasos o 3 unidades en la dirección de esa W, ¿no? La superficie y hipersuperficie cambia 3 unidades por cada unidad que nos movamos en la dirección de ese vector, ¿no? Que sería lo importante que tenemos aquí, ¿no? Entonces se ve claramente que sí, es máximo el cambio, ¿verdad? Mientras en otra subdirección me daba 4 séptimos, en la dirección del gradiente me da 3. Se ve que es entonces, mucho mayor el cambio, ¿no? Entonces, básicamente es así muy rápidamente, es lo que quería comentarles ahorita del vector gradiente. Entonces, échenle, bueno, con cuidado, revísenlo y que les quede muy claro, les digo, este operador Nabla. El operador Nabla lo van a seguir ocupando, bueno, en particular en el resto del semestre vamos a estar ocupando gradientes y el operador Nabla, pero les digo que lo van a ocupar en muchas otras cosas, ¿no? Este operador, también si se fijan, están las famosas playeras estas de y Dios dijo y todas las ecuaciones que tienen ahí de las ecuaciones de Maxwell. Que es decir, ahora que me acuerdo, ya lo habían visto las ecuaciones de Maxwell en física, ¿no? Entonces ahí viene el operador Nabla definido, ¿no? Entonces acuérdense, ahí lo que le está diciendo es la tasa de cambio. Ahí hay muchos, cuando tengo el operador Nabla, producto escalar con una cierta función. Bueno, cuando tengo el producto escalar se le llama la divergencia, ¿no? El otro ya les había dicho que es la rotacional. Entonces, si se fijan, ahí tienen muchas divergencias y rotacionales.
que en principio ahorita vamos a ver nada más el gradiente, pero luego van a ir viendo cuáles son las otras interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más es rápidamente que obtuvieran, bueno, que vean quién es el gradiente y este operador, ¿no? Y bueno, la derivada direccional, que si te fijan no es compleja, ¿no? Entonces, ahora sí vamos, bueno, aquí, antes de pasar a eso que les está dando miedo, digo, porque yo sé que cuando ven eso ya los perdí, ¿no? Ya están pensando más en otras cosas que en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ahorita les explico, no vamos a hacer un examen, nada más quería mostrarles, bueno, estos problemas, pero entonces nada más les dejo aquí como tarea moral que intenten realizar este problema, ¿no? Tengo que sacar otra derivada direccional de esta superficie o hipersuperficie definida por las tres variables en este punto, en esta dirección. Entonces, la tarea que les quedaría a ustedes hacer es normalizar, ya saben, el vector, sacar las derivadas direccionales o las derivadas parciales de esta superficie, es decir, sacar el vector gradiente y hacer el producto entre ellos, ¿no? El producto gradiente, producto escalar, el vector unitario. Y eso nos va a decir la derivada de la función en la dirección del vector u, ¿verdad? Entonces, bueno, inténtenlo. Eso es básicamente hacer exactamente lo mismo que hicimos en este último problema, nada más que lo hagan con otra función, ¿no? Para repasar esto. Y entonces ahora sí a la parte esta que les está causando ruido, ya nada más para irnos. Bueno, si se fijan esto, bueno, a lo mejor debí de haberlo recortado un poquito menos para que lo vean. Este fue el examen que hice el año, bueno, la última vez que di mate 1. Es que es mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, o sea, sería hace 2 años. Pero bueno, ese es el examen como para que fueran echándole un ojo cómo era, ¿no? Ya sabemos que ahorita no tenemos esta forma de hacer exámenes aquí de forma más simple, es muy complicado hacerlos en línea. Pero así sería, entonces aquí lo que les pediría es que lo intenten realizar, ¿no? Con la comodidad de su casa es mucho más sencillo, pero que intenten realizar. Digo, obviamente aquí les quité problemas, aquí por ejemplo generalmente hago 2 versiones, por eso es que hay 1, 2, 3 y otra aquí se repite 1, 2, nada, les quise poner 5 problemas, ¿no? Entonces que lo intenten. Aquí por ejemplo, en esta parte, me gusta este tipo de problemas porque generalmente nos pasa a todos, que cuando ya utilizamos otra notación de la que estamos acostumbrados, se nos mueve todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Z, pero ya no es función de X y de Y, ahora es función de R y de teta. Entonces yo lo que les pregunto, o lo que les pido es que encuentren la parcial de Z con respecto de S y la parcial de Z con respecto de T, porque aquí R es función de S y de T, y teta es función de S y de T también, ¿verdad? Entonces tienen que utilizar regla de la cadena tal cual como lo hemos hecho, pero les digo, aquí nada más les cambio un poquito las letras para ver si esto... Pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo, nada más así como que, les digo, generalmente se nos mueve un poquito cuando... O sea, yo estaba acostumbrado a que siempre para sacar la parcial de Z sería la parcial de Z con respecto de X, luego eso multiplicado por la parcial de X con respecto a otra variable, pero ahora no son X y Y, sino es R y T, entonces tienen que sacar ahora. Digo, no quiero decirles cómo sería, porque ese sería como lo que quiero que más o menos... Digo, pero es muy, muy sencillo y siguen siendo tareas morales, pero que chequen ahora cómo sería, cómo llegarían a esta parcial de Z con respecto de S y la parcial de Z con respecto de T, pero sí, igualito, o sea, prácticamente si quieren nada más mapear y poner su tablita de equivalencias aquí. Bueno, aquí X es igual a, por ejemplo, ¿no? Proponemos que X es igual a R, Y es igual a teta, y no sé, unas cosas así, si quieren hacer una tablita de equivalencias para que les sea más simple, y van viendo, no nada más para que repasen eso, ¿no? Luego aquí, esta que tengo es aplicar la derivación implícita. Se fijan, aquí, por ejemplo, les pido sacar la parcial de Z con respecto de X, pero aquí tengo Z de forma que no se puede despejar porque está aquí en el arco tangente, ¿no? Entonces, en realidad, es sencillo, ya sabemos que solo tenemos que hacer el cociente de 2 cosas para sacar esta derivada implícita, pero aquí a lo mejor lo interesante es que se acuerden quién es la derivada del arco tangente y que la acondicionen, porque digo, esta también la pueden sacar en una tabla, ojalá la puedan intentar más o menos encontrar cómo calcularlo, porque obviamente en un examen presencial lo que yo les pediría es que no puedan aplicar formulazo, ¿no? Yo lo que quiero es que me lleguen a la deducción de cuál es la derivada del arco tangente, por lo menos que me lo pusieran ahí muy, a grosso modo, pero que se vea
sí saben cómo calcularla, ¿no? Eso sería a lo mejor en un examen la parte difícil. Y ya, lo demás no habría mucho problema. Aquí encuentren el gradiente de esta función. Bueno, encuentran la derivada direccional y el gradiente. El gradiente no hay mucho problema y la derivada direccional pues sería nada más ver en la dirección de este vector, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo. Normalizan el vector, sacan el gradiente que ya tienen, hacen el producto escalar y ya, lo tienen todo terminado, ¿no? Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Aquí, les digo, esta era otra versión del examen que apliqué. Nada más que ahora sacar la derivada de W con respecto de T de esta, ¿no? En donde ahora tengo, más sencillo en ese aspecto, tengo tres funciones intermedias, X, Y, Z, pero ya solo depende de un parámetro, las tres, ¿no? Entonces nada más será eso y la otra es una gradiente y derivada direccional igualito que como lo hemos estado calculando. Entonces inténtelo, les digo, quería hacer terminar estos conceptos que queríamos, que revisamos de gradiente y derivada direccional y luego que hacer unos cuantos problemas. Sí, inténtenlos, a lo mejor lo que podríamos hacer es al principio de la clase del lunes medio esbozarlos, ¿no? Ahorita sí quisiera que lo intentaran, luego a lo mejor los esbozamos, por lo menos los primeros tres que son una representación de cada uno de ellos, o sea, una regla de la cadena, una derivada implícita y una gradiente y derivada direccional, ¿no? Hacemos los tres, los otros serían muy similares y ya nos vamos entonces ahora sí a revisar lo que les decía de planos, ¿no? Planos tangentes, cómo lo podemos sacar. Ya con esta definición de gradiente van a ver que va a ser muy similar como lo hicimos con rectas tangentes, ya nos simplifica mucho la vida, pero bueno, nada más es ver un poquito de la aplicación y cómo también podemos definir los diferenciales. Diferencial todavía no lo terminamos de definir, pero también va a ser una cosa importante para aplicar las aproximaciones, ¿no? Ustedes, bueno, en este caso, bueno, por todo lo que la pandemia y todo eso, pero por ejemplo, en un curso normal de física, a lo mejor podrían tener una parte práctica donde les piden sacar errores, incertidumbres, y estos incertidumbres, como ya vimos, pues, como dependen los experimentos de varias variables, tienen que sacar derivadas parciales, y entonces eso se encuentra con las diferenciales. Pero bueno, ya esto, entonces, ahora sí es lo último, no quiero hacerlo más grande, ya ya son 10:20, vamos a dejarlo hasta aquí para que también tenga tiempo de despejarse. Entonces, bueno, inténtenlo, a lo mejor no ahorita inmediatamente, ahorita despejense porque ya fueron 2 clases consecutivas muy, bueno, de corrida, ya párense por lo menos un rato de la computadora, pero sí inténtenlo de aquí al lunes, pues en el fin de semana, a lo mejor un ratito que se aburran, pueden intentar esos 3 problemas, aunque les digo, nada más esbozarlos, pero que sí intenten ver cómo serían y en el 2 recordar la derivada, ¿no? El 3 creo que va a ser el más sencillo porque es el que tiene más presente el día de hoy. Pero bueno, entonces con eso lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces, si ya no hay dudas, el lunes. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, profesor. Vale, de nada, hasta luego.